ustedes en esta mañana. Así que los invito a que podamos abrir en la lección número 11. Y como este trimestre hemos estado hablando en sí de los diezmos y la mayordomía. Así que ahora está tocando un tema que es importante para nuestros días como lo ha sido antes. Así que definitivamente podemos aprender muchas lecciones de esta lección. Y en Romanos 13, donde nos viene la lectura, dice: paguen a cada uno lo que les corresponda. Bueno, déjenlo, busco aquí en la Biblia. Esta es una versión un poco más moderna, ¿verdad? Y dice: pagad pues a todos lo que debéis, ¿verdad? Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. Al que honra, honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces en esta semana en sí nos está enfocando la lección hacia ¿qué? Hacia las deudas, ¿verdad? ¿Y cuántos no hemos incurrido en deudas? ¿Alguien aquí nunca ha tenido una deuda? Bueno, parece es con el sistema que hay ahora, aún más, porque se ha hecho se ha creado un sistema en el cual pues gente que tiene el dinero, entonces se ocupa a prestar dinero, y nosotros caemos en ese juego, nos endeudamos, gastamos un dinero que no tenemos y caemos en deudas que después tiende a venir a ser una aflicción para cada uno de nosotros. Entonces, claro que este consejo debemos de poner atención. Dice, sin embargo, en la lectura que nos está dando, debemos de ser cuidadosos. Gastar dinero que no tenemos es la puerta de entrada del pueblo de Dios para hacer que la codicia y el amor de los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Cuando estos rasgos lo dominan, la salvación y la gracia pierden importancia. Entonces, claro que hay un peligro, sabemos, en las cosas materiales. Dice, esta semana veremos lo que la Biblia dice acerca de las deudas. Así que si alguien tiene un comentario del día sábado, y si no, vamos a pasar al domingo. Dice, préstamos y gastos. Entonces, ahí nos habla sobre un hecho que sucedió en el tiempo del profeta Eliseo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que una persona pidió una hacha prestada y se le cayó en el río, ¿verdad? Y parece que en ese tiempo era difícil encontrar, o salía muy caro hacer una herramienta de esas, y se lamentó porque ahora si yo pido una hacha, un machete, algo prestado y se me rompe, pues no me lamento, rápido voy y pues le compro otra, ¿verdad? Pero en ese tiempo
era un gasto enorme y que no lo tenía. Pero vemos cómo el Señor a través de Eliseo pues es misericordioso y bueno y lo sacó de esa situación. Y entonces nos manda a mirar a otros versículos y nos dice en Salmos 37:21, dice que el impío toma prestado y no paga, ¿verdad? Y sucede, nos ha sucedido que nos han pedido prestado y no nos han pagado. Sí, sí, sucede. A veces no necesariamente quiere decir que esa persona era impía, no, pero nos afecta. A veces nos ha afectado cuando hemos ocupado el dinero, pues no se nos ha devuelto y ya nosotros a la persona le da más pena seguir pidiendo su dinero y ya mejor lo deja así por la paz, ¿verdad? Para no incurrir en molestias, porque a veces las personas se molestan. En Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Y entonces, el ser humano tiende a incurrir en esas cosas también, y aún en las cosas de la iglesia. A veces hacemos promesas y no cumplimos, y uno tiene que, cuando uno va a hacer una promesa, uno tiene que saber, y no nada más a Dios, sino a las personas. Uno tiene que cumplir con la promesa, pero hay promesas que en su momento, ¿no? Como lo hizo este juez, ahorita se me fue el nombre, que dice que prometió que si Dios le daba la victoria, dice que la primer ser que saliera a recibirlo, él lo iba a ofrecer en sacrificio. Entonces uno tiene que pensar lo que uno va a hacer, y salió el único ser, el que más amaba, el único que tenía, no tenía más hijos porque tenía una hija. Entonces uno tiene que pensar bien las cosas que uno promete. En Deuteronomios 28, 44, 45 dice, el que te prestará a ti, él te prestará a ti y tú no a él. Y tú no le prestarás a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Y habla de otras cosas más que va a suceder. Entonces, si nosotros nos vamos a la historia, ¿por qué se dijo eso? Estamos hablando de las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad? Cuando uno, si uno es obediente a las cosas de Dios, pues bien le iba a ir, y si uno entraba en desobediencia, no porque Dios traiga las calamidades, pero definitivamente Dios no puede proteger a alguien que está haciendo el mal. ¿Por qué? Porque pues él sería cómplice también. Entonces Dios no trae las calamidades a las personas. Definitivamente eso es algo que uno mismo se trae. Dice, pero el consejo de la palabra de Dios, nos dice Pablo, que no debáis a nadie en nada. Es el consejo de la Biblia. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en todos estos versículos. No debáis a nadie en nada. Pero ¿puede haber situaciones en las que necesitamos pedir prestado? Pregunto yo. Uh-huh. Uh-huh.
Hay algunos testimonios de Elena de White donde habla sobre que aún las instituciones adventistas podían coger un préstamo para poder hacer lo que tenían que hacer y luego pues pagarlo, ¿no? Ser responsables con los pagos. Pero el asunto es que hoy en día, como dice aquí en la página, el domingo dice, Sí. La tentación de pedir prestado y gastar es el latido de una cultura de consumo que afecta a ricos y pobres. Como usted dijo al principio, el sistema que se ha establecido con esta tarjetita de dinero plástico, ¿verdad? Muchos se ven tentados a, bueno, vamos a cogerlo con la tarjeta. Y lo que pasa es que no piensan que cómo van a pagar la tarjeta. Y a veces es por puro vanidad. Quiero eso, me gusta aquello, lo quiero más nuevo, lo quiero más lindo, lo quiero más grande. Y gastamos dinero que no tenemos. Y ahí es que entra la irresponsabilidad de parte nuestra. Así es. Entonces, definitivamente hay ocasiones que se viene, me gusta a veces el sistema que utilizan ciertas personas en este país. Cuando recién llegué, me gustó el sistema que, no digo que todos lo sigan, pero el sistema de planeación. Planean cuándo tener hijos. O sea, yo no lo veo terrible, ¿verdad? Es bueno planear. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a traer hijos al mundo, al son, y si no tenemos los recursos ni el poderlos criar bien? Entonces, la planeación es buena. Claro, también ya tan largo, dejarlo muy años ya, pues lógico, se hace difícil. Conocí una persona que tenía como 50 años y un bebecito, entonces es difícil porque ya el niño tiene 10 años, quiere salir a correr, a jugar y cosas, y el papá, y si tiene enfermedades, pues es difícil. Sí, pero definitivamente el planear es bueno, no, sí. Entonces definitivamente la planeación, todos hemos pasado por experiencias y siempre cuando alguien va o uno se va a meter en algún asunto, definitivamente el mejor consejo es el de Dios. Yo creo que una vez lo conté, pero a mí me sucedió una cosa. Yo quería comprar un carro, y un carro bueno. Y yo le pedí al Señor que si era correcto que yo comprara ese carro. Y a veces viene mucho el egoísmo de uno. Viene el querer presumir algo que uno no tiene. Entonces sucede que yo le pedí al Señor una señal. Yo le digo, Señor, dame tal señal. Y yo sabía que las cosas las tenía en orden. Y la señal que yo le pedí, dice, y yo le dije, si esa cosa no, o ese papelito que yo tengo ahí no, es que eso quiere decir que tú me estás diciendo que no sea bueno que yo me meta en esa duda. A veces en ignorancia de uno, cuando uno no va conociendo sobre ciertas cosas. Bueno, resulta que lo que buscaba no lo encontré. Y de dos formas Dios me dio a entender que yo no debería de meterme en esa deuda. Pero uno después empieza a pensar, no, es que, no, a lo mejor algo por ahí pasó, hice un invento, me conseguí unas personas que me ayudaran a sacar el carro, porque como yo no tenía el crédito, el dichoso crédito, pues conseguí dos personas que fueran mis fiadores, ¿verdad? Porque la persona que yo llevé también no alcanzaba el crédito, y pues se requería otra persona y involucré a dos personas y para serles sincero fue un desastre. Incurrí a dos personas a que se metieran en deuda. El carro al final lo perdí. Fue terrible porque yo tenía solamente 2 hijos, pero con esos 2 hijos yo no podía pagar ese carro ni la aseguranza.
A veces uno hace números en papelito y funciona bien. Pero una cosa es el hacerlo en papel y otra cosa que ya surja, ya salga, porque vienen otros contratiempos, otros gastos, otras cosas. Y pues mi esposa no puedo engañar, y a veces nos quedamos con $20 para una semana, una familia de 2 hijos, y uno trabajando como loco, de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, a veces podemos incurrir en cosas que no es sabio, y al final se pierde. Entonces, en definitiva, cuando uno va a hacer algo, uno tiene que pedir el consejo de Dios. Y ahora, como estamos hablando del sistema que hay en la escuela, el joven, ok, tú puedes seguir estudiando, hacen un sistema muy bonito, muy bueno, con muchas cosas, pero dice, hey, mira, tú puedes tener esta actividad, pero ¿cuánto vale? No, pues te vale tanto, agarra el crédito. O sea, yo no tengo nada en problema de eso, ¿verdad? Pero lo mejor es que no agarren el crédito. Lo mejor es que el joven que se ponga, que agarre aparte unas 3, 4 horas para buscarse un trabajo, y de ahí pague su estudio. Y cuando sale, pues sale libre de deudas. Pero si el joven agarra el crédito, pues ¿qué va a pasar? Pues que sale endeudado. Y ojalá y terminar el curso, la carrera que está tomando. A veces no la acaba, ¿y qué pasa? Se queda endeudado. Entonces hay un sistema, se ha creado un sistema en el cual a todos nos quieren tener esclavizados, endeudados. Una casa, y ya después a los 5 o 10 años te está diciendo, ahorita se me fue el nombre, refinanciala. Mira, te vamos a dar $50,000, $60,000. Y uno ve el dinero sí, pero resulta que vuelves a empezar ¿en qué? En ceros. Vuelves a empezar en ceros. Entonces, hay un sistema que Satanás ha creado para que a todos estemos esclavizados. Y Dios, a través de su palabra, nos enseña cómo no caer en ese tipo de esclavitud, en ese sistema que nos quiere esclavizar. Y si por alguna razón cada uno de nosotros hemos incurrido, estamos o tenemos una deuda, o sea, no, por eso Pablo es categórico, la Biblia es categórica, dice, no debáis a nadie nada. Pero nos dice, sí, en el versículo 7, pero si debemos algo, dice, ¿qué dice? Pagad pues a todos lo que debéis. O sea, y hay que tratar de pagarlo pronto, pero el asunto es de que el Señor nos quiere enseñar que debemos de ser buenos mayordomos, y tenemos que ver el peligro en el cual estamos como cristianos, en el cual el enemigo nos quiere sujetar a nuestros jóvenes, y como nuestra hermana Doris dijo hace rato, la tarjeta de crédito. Yo tuve una vez una tarjeta de crédito, definitivamente yo no la sé manejar. Hay gente que lo sabe hacer, gente que no sé, pero yo no la pude manejar. ¿Y qué pasa? Uno se endeuda con cierta cantidad de dinero y al final andas pagando el triple de lo que te prestaron. Y eso siempre ha sucedido entre antes. Bueno, bancos han existido desde hace muchísimos años, pero a veces en algunos lugares yo veo que las personas le piden prestado a alguien que tiene dinero, y esa persona les pide un por ciento de lo que uno le pide prestado, y bueno, cuando el que tiene necesidad toma esos préstamos. Y uno tiene que tener cuidado. ¿Algún comentario sobre este día? Si no, vamos a pasar al día lunes. Y ahí nos está hablando algo interesante, todos lo hemos leído.
Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 12:17. Por si alguien no estudió la lección, pues vamos, en esto resumimos lo que aquí está diciendo. Hebreos 12:17. ¿Sí? Sí. ¿Alguien lo tiene que lo pueda hacer lectura? Si no, pues lo hago yo. Dice: porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿De quién está hablando ahí? Bueno, está hablando de Esaú, que dice que después procuró la bendición con lágrimas. ¿Qué fue lo que hizo? Por gratificar el momento, la situación. Porque a veces así pasa, a veces tendemos a que no esperamos llegar a casa, a veces y paso a comprar. Regularmente hacemos un gasto semanal de lo que vamos a consumir, depende, cada familia es diferente, todos trabajan diferente. Pero a veces regularmente esto es la despensa que tenemos para la semana. Pero resulta que a veces por no esperar a llegar a la casa, bueno, paso y compro algo ahí y ya me gasté $7, $8. Bueno, y incurrimos en gastos sabiendo que ya cuando llega uno a la casa, ahí se queda la comida y no la comemos, pero ya gastamos algo que al momento puede que no sea de gran cosa, $8, $7, $3, pero cuando uno hace la cuenta, hermanos, y es interesante, cuando uno hace la cuenta al año, y uno ve que esos $3, $5, $7, hay una cita muy interesante que vamos a ver si nos da el tiempo de leerla más adelante, que cuando uno hace cuentas, bueno, si yo no hubiese gastado eso que no tenía que haberlo gastado, resulta que al año probablemente eran $1,000, $700, $500, y eso pues uno ve que esos centavitos que a veces uno piensa que pueden ser, algo se hace, puede ser algo beneficioso para otra cosa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Esaú? Bueno, probablemente si hubiera caminado un poquito más, hubiera llegado a la casa de su mamá y no es que se andaba muriendo tampoco. O sea, en primera, sabemos que él no quería, él sí quería la bendición, pero no tanto por las cosas espirituales, sino por lo material. Él quería la primogenitura, porque él buscaba lo material, no lo espiritual. Y sin embargo, Jacob, interesante, él no le interesaba lo material, él le interesaba lo espiritual. Y también ahí Jacob, pues, esa es una trampa de los dos, porque uno dice, pues le voy a decir que me venda la primogenitura. Si él ya conocía a su hermano como no le interesaba, está bien. Pero eso que hizo es un principio para nosotros importante, porque a veces por cuán poquito vendemos lo que Dios nos ha dado por gracia, ¿verdad? Tendemos a darle poca importancia a los consejos de Dios por una gratificación del momento temporal. Y tendemos a veces a fallar en esas cosas. Entonces se nos aconseja que no seamos como Esaú en esos aspectos. Dice, y nos contrasta con Jesús, ¿verdad? Jesús tenía ¿cuánto tiempo ¿verdad? 40 días y 40 noches, dice que no comió nada. Entonces definitivamente él vence en un terreno que a veces más adelante dice que el estómago, a veces no, en vez de que pensemos, que razonemos, a veces hacemos que nuestro estómago sea nuestro Dios. Y eso es exactamente lo que
le pasó a Esaú. Y eso viene en muchos consejos, más para nosotros que somos adventistas del séptimo día. Estos principios de mayordomía, que sabemos que no nada más es el dinero, sabemos que esto abarca mucho más. Abajo, donde nos manda a Samuel, en Génesis, en Filipenses, Juan, pues ahí nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Samuel ahí en 11 Samuel 2? Bueno, sencillo. Vemos a David, ¿verdad? Que pues, teniendo, no que fuera correcto, tenía muchas mujeres, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios no nos dice que eso sea correcto. Pero tenía esposas y agarra y le quita a la de uno de sus mejores soldados y comete algo tan terrible, ¿verdad? Todo por por el momento. Yo creo que él tenía mujer, definitivamente saber una mujer preciosa, definitivamente. Pero definitivamente David tenía mujeres preciosas, así que lo que hizo fue terrible. En el caso de Eva, ¿verdad? Sin tendencia, sin ninguna tendencia al mal, sin tener en ese momento hambre, porque no tenía hambre, pero él a veces vio otra cosa más que le iba a dar sabiduría o cosas así. ¿Y qué pasó? Comió del fruto que no debería de haber comido. En Filipenses, ¿verdad? Bueno, ahí nos habla de lo que decimos, de que a veces el estómago viene a ser nuestro Dios. Y dice en Romanos 8:8, dice ahí: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces definitivamente el Señor no se agrada, no se agrada en que nosotros, si queremos ser buenos mayordomos, caigamos en este tipo de situaciones. Y volvemos a repetir, el sistema el cual hay ahora, con tantas cosas, con las modas, con el tipo de alimentación, el sistema de vida que a veces queremos tener, y a veces sacamos una casa que no, a veces definitivamente no se pueda pagar, y incurrimos en algunas cosas en el cual, pues, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación que tienen que pagar y no tienen el dinero y están o sea, desesperados, y cómo pago esto y cómo pago lo otro. Es una situación fea, es una situación que Dios no quiere que estemos. Por eso Dios nos dice cómo es que tenemos que vivir. Pasando al día martes, dice: ¿cómo vivir dentro de tus posibilidades? Y dice en Proverbios 21:20, dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el aceite, pero el necio todo los despilfarra. Entonces, es malo acumular. No estamos hablando que dice que el amor del dinero, pero eso no quiere decir que no, nos invita a que nosotros tenemos que aprender a ahorrar, porque no quiere decir que esté mal ahorrar. Para situaciones, para cosas que sabemos que como personas que estamos en esta vida, pues vamos a pasar algún día, ojalá y no, pero si nos enfermamos, pues no tenemos que pasar el asunto de ir y andar buscando a ver quién nos presta, pero si tenemos ahorrado, pues definitivamente cuando vengan esas situaciones
que a nadie le gusta, pero tenemos para poder solventar la situación. Yo hace tiempo yo no pensaba, nunca había pensado en tener casa, despilfarraba las cosas en otras cosas, pero cuando caí en el hospital, en algún año, y mi esposa estaba con 5 niños, y yo me sentía que me puso a pensar. Esa situación me puso a pensar, porque estuve una semana hospitalizado y me puse a pensar, bueno, si yo me hubiese muerto, porque hasta eso me sentía mal, pero me hacía algunos remedios, le decía a mi esposa, ponme esto, ponme el otro, y para no ir al hospital, porque lo que uno no quiere es pagar. O sea, sabemos que el hospital es caro, es carísimo. Entonces, pero ya cuando ya vi que no, dije, me espero un poquito más, y si esto no se me va, bueno, voy a dejar de respirar, me voy a morir. Entonces dije, no, entonces le dije a mi esposa, hey, pues llévame. Bueno, yo cuando llegué al hospital, pues yo ni me acuerdo, yo me acuerdo que creo que quise decir mi nombre, lo que me preguntaron, y de ahí perdí el conocimiento. Y mi esposa me contó, me llevaron unas máquinas, y yo no supe nada, quedé noqueado. Pero me puso a pensar, dije, o sea, si a mí me hubiese pasado algo, iba a dejar a una mujer con 5 niños, y todos eran pequeños. Entonces de ahí dije, no, tengo que recapacitar en cómo estoy viviendo, y tengo que proveerle para algo, por si algo me llega a pasar, pues por lo menos ella tiene un lugar. Ahora, ¿cómo me aviento una deuda? Dije, 30 años. Y entonces uno tiene que ponerse a pensar, y uno tiene que pedir la dirección del Señor. Y definitivamente las ciudades, pues sabemos que no es lo mejor para una familia, ni para un individuo, ni para una familia, menos para niños. Bueno, yo le empecé desde el 2007, siempre buscando, mi esposa buscando. Intentamos algunas cosas, no salieron bien, porque definitivamente el matrimonio tiene que estar unido. Porque a veces cuando las cosas se dividen, empezamos algunos piensan, o puede haber un rompimiento, y empiezan algunos a flaquear y empiezan a hacer cosas que no deberían de hacer. Bueno, para no hacerles tan larga, el Señor nos bendijo con un lugar. Yo dije, bueno, a 30 años, si uno le pide al Señor, el Señor a veces no es al tiempo cuando uno cree, eso tenemos que entenderlo muy bien. A veces al tiempo cuando uno quiere las cosas no surge. Entonces, eso no quiere decir que uno no tiene que buscar las cosas correctas, pero da gusto y da saber de que en 4 años, gracias a Dios, ya pagamos ese lugar. Y ya uno no tiene deudas, pero uno tiene que utilizar, y yo a qué me guíe, a la palabra de Dios, a la sabiduría que nos da ahí, cómo hacer, qué hacer para poder salir de esas deudas. O sea, cuando nos dice, dile no a las deudas. Dice, a Jehová te abrirá su depósito. Él dará la lluvia, o sea, su tiempo en su tierra, en su tiempo, para bendecir y para bendecir todas las obras de tus manos. Nosotros, hermanos, tenemos definitivamente al dueño de todo, ¿verdad?
Y tenemos que confiar en Él, pero tenemos definitivamente que planear guiados a la palabra de Dios, no buscando definitivamente las cosas, las riquezas, o no amando las riquezas. Eso no quiere decir que no puedas tener tu casita, tu carrito, tus cosas, pero si tú ya estás cambiando un teléfono y sale el otro y ya estás buscando otro y el que sigue, pues incurrimos en cosas que la verdad, como les digo, cuando ustedes hacen una cuenta de los gastos innecesarios, pues se dan cuenta de que dinero se desaparece. ¿Algún comentario hasta este momento? Bueno, dice en el día jueves, ahorro e inversión. En Proverbios 13:11, por si alguno no lo leyó, viene un consejo que nos puede ayudar. Dice, la riqueza de vanidad disminuirán, mas el que las acumula por mano laboriosa las aumentará. Dice en el 13:18 de ese mismo capítulo: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección será honrado. Así que todos los consejos que Dios nos da en la palabra de Dios, definitivamente deberíamos de prestarle atención. 21:5 nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas los del presuroso de cierto llevan a la pobreza. Del presuroso. Presuroso, el que quiere las cosas al ya, ¿verdad? Y bueno, lo vemos como vamos a volver a la tarjeta de crédito, vamos a volver a los juegos de azar. Sabemos que eso no es correcto, pero a veces se tiende en eso, en que ya ven la lotería tiene tantos millones o miles o lo que sea, y los jóvenes o hermanos van a comprarse su boletito. El tomar algo que no es mío, ¿verdad? Eso es presuroso, el que quiere hacerse de algo rápido. Tengo no es mía, no fue hace mucho tiempo. Llegaron a un trabajo y encontraron paquetes, todos así tapeados con plástico y todo bien, y varios paquetes de dinero. Y abrieron uno y, no, pues es dinero. Definitivamente, probablemente no eran de los dueños. ¿Por qué probablemente no eran de los dueños? Porque pues si van a ir a trabajar en el ático, ¿a quién de nosotros se nos va a olvidar que ya hay dinero? Se nos olvidará otra cosa, pero hermanos, el dinero no dejaremos $1, $5, pero miles. Y resulta que llegan a trabajar y encuentran todo eso, y pues la codicia, ¿verdad? Llega el sentir el deseo de tomar algo que no es en ese momento mío, y que son pues varios miles de dólares. Pero bueno, uno quería tomarlo y el otro dice no hay que hacerlo, hay que devolverlo. Y el que quedó todo contento y gustoso pues fue el dueño, cuando van y le llevan, y mire, señor, todo este dinero está ahí en el ático, tenga. Él sorprendido lo toma, bueno, dice gracias, ¿verdad?
y esas son pruebas. Son pruebas o cosas que nos pueden pasar a cada uno, porque definitivamente qué bueno que este hermano pudo tener conciencia y de no buscar las cosas del momento rápidas, porque no sabemos, ¿verdad? Siempre Satanás trata de poner trampas. Y no y bueno, estoy hablando de Luis García, ¿verdad? Él llegó a ese trabajo y encontró todos esos con otro compañero. Y son cosas, son pruebas que en ese momento dan y estamos hablando de miles de dólares. Ni siquiera contaron todos los paquetes que había ahí. Y nada más abrieron uno, el otro muchacho. Y a veces el tomar algo que no es de uno, pues sí, en el momento tendrán el dinero, pero las consecuencias que puedan haber después, a menos de que estés labrando una tierra, ¿verdad? Y encuentres algo ahí que, yo conozco un asunto, sucedió en México, en la compañía que estaba trabajando. Esta persona pues estaba trabajando ahí, encontró un ídolo, un muñeco de oro. Y ellos trabajaban a mano, en ese tiempo todavía para sacar la grava o la arena hacían hoyos en ese lugar y pues así era como vendían el producto. Pues él al ver encontrado esto, pues no le dio nada al pobrecito. Bueno, pues el del dueño de eso pues fue yo no sé qué hizo, porque pues era una cosa artesanal, y ustedes saben que hay veces cuando se encuentran cosas le llaman que son tesoros de la nación. Entonces algo hizo y de ahí compró cosas, maquinaria, y hizo su empresa y llegué a trabajar con él. Y pero en el caso que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que fue y encontró un terreno, agarró, vendió todo lo que tenía, lo compró y bueno, entonces hay situaciones o hay cosas, pero definitivamente lo mejor es no tomar las cosas y el juego del azar, pues definitivamente no es correcto. El quererse hacer rico, pues sabemos que puede ser que le ganen algo. Los negocios a una persona juegan ese tipo de juegos y agarra y dice, no, pues éntrale con $1,000 o $100 o $10,000 y al mes te lo regresamos. Y sí, te lo regresan. Va a haber otra, no, pues ahora le pongo 20,000, pues me dan el doble. O sea, a veces uno tiene que pensar, hay cosas, hay un sistema que hay. ¿Y qué pasó? Que a los 2 meses o el tiempo fijado le regresaron el doble. Hicieron otra, agarró, vendió la casa, bueno, pues doy los 100,000, pues me van a regresar otros 100,000. ¿Y qué pasó? Que ya no le regresaron nada, perdió todo. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor nos pide, y a los jóvenes y a cada uno de nosotros, que seamos diligentes. ¿Alguien tiene algún comentario sobre en este día, en esta lección? Ok. Dice, vamos a ver algo que está aquí en el día miércoles. Dice, hay que tener estrictamente en cuenta la economía, porque en caso contrario se contraerán deudas. Manténgase dentro de los límites, apártese de la deuda como se apartaría de la lepra. Entonces imagínense, en aquel tiempo, ahorita pues sí, ya habrá tal vez, no tal vez, hay cura para la lepra, ¿verdad? Ya no es una enfermedad tan terrible, pero en aquellos tiempos era como decir ahora
el SIDA tal vez, o no sé qué otra enfermedad causada por contagio, ¿verdad? Y cuando veían a un leproso, pues todos salían corriendo. Todos salían corriendo y así es el consejo que nos da el espíritu de profecía. La Biblia no nos aconseja, ni el espíritu de profecía nos aconseja que nos endeudemos. Lo mejor es no endeudarse. Pero si por alguna razón, como hemos dicho, hemos que caer en pedir a algún hermano prestado o a alguien prestado, pues como dice también la palabra de Dios, hay que tratar de pagarlo todo completo y lo más rápido posible. A veces necesitamos un carro y puede que se necesite el carro. Hay gente que vive lejos. A veces yo una vez hice una cuenta. Bueno, si me voy en autobús, gasto tanto, pierdo tanto tiempo, porque uno hace cuentas, ¿no? Bueno, aquí ustedes saben que todo está controlado, por lo menos en donde yo vivía, en Baltimore. Bueno, tengo que esperar el autobús 1 hora porque a veces los autobuses pasan, está la hora pico, que ahí sí pasan cada media hora, y hay veces que pasan cada hora. Entonces ya ya tengo que pagar tanto de pasaje con mi familia. Y dije, el galón me cuesta tanto, bueno, me sale más barato un carro, ¿verdad? Pero a veces uno tiene que ver qué carro, porque a veces, como volvemos a lo mismo, ¿no? Caemos en el asunto de que queremos un carro tan carísimo, que si se esperan 1 año, ese carro ya no vale. Si lo compraron en 50,000, vamos a ponerlo así, al año, ¿cuánto vale? Depende de las condiciones, las millas y... ustedes saben, todo volvemos a lo mismo, ¿no? Todo es una trampa, pero aquí nos dice, lo mejor es, yo como siempre le aconsejo a mis hijos, es ahorrar el dinero y comprarlo. Y así uno no infringe. Si mientras tienes que tener un carro de $500, pues usa el carro de $500. Si ahorras 5,000, ya bueno, pero no caigas en esas deudas. No que salga tan carísimo pagar lo de un carro, ¿verdad? Pero en una casa se va el doble. Ahora uno tiene que volvemos a lo mismo. Si yo ya tengo 40 años y me meto una deuda de una casa de 30 años, 70 años. O sea, uno tiene que pensar, no, y aparte la palabra de Dios nos aconseja dónde tenemos que vivir, cómo tenemos que vivir, y definitivamente una ciudad no, pero si vas a estar 5 años, vamos a suponer, yo no sé, cada uno tiene planes, a estar pagando renta, bueno, dices, bueno, pues si hay algo que puedo pagar en 5 años, lo vuelvo a vender, bueno, ya por lo menos no pierde. O sea, uno tiene que pensar muchas cosas, pero definitivamente la Biblia nos dice, y el Espíritu presía, no entremos en deudas. Dice otro consejo que está aquí, hago un pacto, ¿verdad?, solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición, y aquí hablando de los que estamos endeudados o incurrimos en alguna deuda, dice, hago un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas, y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y pan. Resulta muy fácil al preparar la mesa para la comida sacar de su cartera, dice, y gastar 25 centavos en cosas extras. Estamos hablando de que en aquel tiempo eran centavos, ¿verdad?
Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Son los centavos aquí, los centavos allá gastados para esto, aquello y lo demás allá, que pronto suman pesos. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras, o sea, tampoco dice, pues no se compren algo bonito, un zapato, pues si no puedo comprarme un zapato de 70, pues aunque sea de $5, pero, o sea, tampoco me incurre en una deuda. ¿Para qué me voy a endeudar? ¿Para qué? Porque ustedes saben, ahorita cualquier tienda que ustedes van, ¿qué les dan? La dichosa tarjetita. ¿Cuál? La tienda de ellos, y empiezan ustedes y empieza uno a incurrir en gastos y después se hacen deudas y es un problema serio. Dice, niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras esté asediado por las deudas. No vacile, no se desanime ni se vuelva atrás. Niéguese a complacer sus gustos, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito. Ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínelas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una grande victoria. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos libres se siente bien no tener deudas. O sea, yo no sé, ojalá y haya aquí varios que no tengan deudas, y si no tienen deudas no incurran en ellas, pero se siente bien. No estoy preocupado de que ya no alcanzo y no completo para el pago de la casa o de lo que sea. Y se siente bien porque se siente paz. Está uno bien. A veces la persona está atribulada, y ¿qué sucede? Como leímos unos versículos, unos consejos anteriores, que llega el sábado y te dicen, hey, si no trabajas, pues pierdes el trabajo. Y entonces, si uno tiene deudas, ¿qué es lo que surge en nuestro pensamiento? Pues tengo que trabajar, porque si no trabajo, ¿cómo pago el carro? ¿Cómo pago la renta? ¿Cómo pago la comida? Y empezamos nos metemos en alguna situación en la cual Dios no quiere que estemos. Por eso dice que buscar primeramente, como nos da el consejo, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia. Dios sabe que de todas estas cosas tenemos necesidad. Dios lo sabe. Pero si nosotros a veces, y Dios es tan bueno que aún a veces nos metemos en situaciones y Él nos libra. Pero eso no quiere decir pero al final toma una pérdida. Yo cuando les conté del carro ese, pues yo dije, yo no lo puedo seguir manteniendo. O sea, me estoy quedando con $5 o $20 para comer una semana. ¿Quién va a comer con $5 o $20? Entonces, ¿qué uno dice? No, pues, que se pierda. Es lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Uno tiene que ver, a ver qué puedo vender de un televisor plasma para salir del problema. Bueno, véndalo. Claro, no le van a dar lo que le costó, pero a veces hay situaciones, hay que salir. El carro lo perdí todo el dinero que había pagado, lo perdí, pero a seguir teniendo limitado a mi familia, y pues después, lógico, ellos quieren que se pague. Ya resulta que, como vuelvo a repetir, saqué el carro, cuando lo regreso, resulta que cuando ellos lo venden, porque el banco nunca pierde, ustedes lo saben muy bien, ellos lo venden, lo vendimos en un valor menor al que costaba, todavía me tienes que pagar $5,000, $8,000. Ellos no pierden. Ellos
Usted compra una casa, ustedes saben muy bien que ellos la vuelven a vender, o sea, ellos no pierden, o ellos se quedan dueños de la casa. A veces es a 30 años, cuando tú haces la cuenta, si estuviste 10 años ahí, realmente el valor de la casa ya lo pagaste, lo que te quedaba de pagar era puro interés. Y ellos lo vuelven a vender, ellos no pierden. Hay un control, hermanos. Si ustedes lo saben, yo no les tengo que contar nada a ustedes. Más que nada esto es para los jóvenes, pero a veces los adultos podemos incurrir en algunas cosas y todo como Esaú, por la gratificación temporal. Y Dios quiere que nosotros tengamos paz, que estemos libres de esas cosas. Y hermanos, pues yo no veo que si el reloj no me para, yo sigo, pero no sé, no veo ya veo que el tiempo está pasando, pero bueno, seguimos entonces. ¿Quién es Luis, no? ¿Es el que está? Ok, bueno, entonces hermanos, vamos a agarrar los consejos del Dios. Sé que nos dice, si debemos en deudas, confiemos en Él. Limitémonos, tenemos que tratar de salir de esas deudas, de no estar endeudados. Hermanos, hay paz, tranquilidad, los que no estamos sin deudas, es tan lindo no tener deudas. Y como las hormiguitas, saber ahorrar, no porque ya tienes un poquillo de dinero, ya lo tiras. Invertir en la causa del Señor. A veces ¿cómo se invierte? Hay muchos ejemplos. Algún día el Señor nos va a pedir que nosotros demos todo. Él algún día nos va a pedir todo lo que tenemos y es de Él. Y hay que darlo. Hay que vender la casa para la obra, hay que hacerlo. Eso es así. Nicodemo dice, él era rico en posesiones terrenales, pero llegó el momento en que la causa de Dios le pidió todas sus riquezas. Y dice la palabra de Dios, bueno, el espíritu de profecía, perdón, que es palabra de Dios, que él dice que quedó pobre, se quedó pobre. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que tenemos que dar los que tenemos, si es que tenemos algo, dar todo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que nosotros nos tenemos que deshacer de estas cosas y el tiempo no creo que esté muy lejano. No creo que esté muy lejano. Y nos vamos a tener que deshacer de esas cosas para la obra. Entonces yo me acuerdo cuando hay ministerios a veces que piden están haciendo la obra de Dios y te dice, hey, invierte aquí, para que van a dar Biblias, van a dar libros. Bueno, hay que invertirlo en las cosas del Señor. Así que hermanos, que Dios los bendiga y que podamos hacer consejos a lo que la palabra de Dios nos da. Que Dios los bendiga.